Así es que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hablas a nuestra vida y que, Señor, aquel que ha venido cargado, que ha venido con necesidad, que seas tú, mi Dios, el que pueda hablarle a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que haga uso de esta palabra, la aplique en nuestra vida y que podamos, Señor, ver las cosas como tú las ves. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Hemos estado hablando ya varios domingos, venimos sobre el tema de la voluntad de Dios y decíamos que ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 se nos habla, desde el versículo 16 al versículo 18, se nos habla de tres cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, pero que ese tipo de cosas, si uno para entenderlas y aplicar a nuestra vida, tenemos que primero hacer lo que dice Romanos 12, que tenemos que en primer lugar entregar el control de nuestra vida a Dios y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos pensar como el mundo piensa. El mundo, cuando ve este tipo de cosas, lo que ve es desolación, ve tristeza, ve angustia, ve desesperación y ve todo lo negativo. Pero como cristianos tenemos que estar conscientes de que cada día que pasa, hermano, y cada situación que está pasando en el mundo nos está recordando de que el Señor viene pronto, que el Señor está a las puertas y que la venida de Él está ahí cerquita y que en un momento determinado va a sonar la trompeta y Dios quiera que cuando eso pase, como iglesia, como discípulos del Señor, estemos listos para levantar el vuelo y estar con el Señor siempre. Esa es la palabra, esa es la esperanza nuestra, que un día Cristo viene. Un día vamos a ver a todos aquellos que han partido antes de nosotros, pero para mí realmente mi anhelo más grande no es tanto ver al apóstol Pablo o ver a Pedro, realmente no. Yo lo que quiero ver es al Señor. Yo lo que quiero cuando lleguemos allá al cielo, yo voy a empujar a la gente, yo quiero verlo a Él. Me imagino que va a ser una experiencia impresionante. Claro, no lo vamos a ver a lo mejor como lo veía la gente acá, como un ser humano, como un cuerpo humano así. Me imagino que la gloria de Dios allá se manifestará de una manera tan impresionante. Imagínense verlo a Él en el trono, y ver a los serafines alrededor de Él y alabándole, bendiciéndole. Dice la palabra que toda la gente, todos van a cantar santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Dice que la gloria va a ser dada al que está en el trono y al Cordero. Entonces va a ser un tiempo de bendición. Entonces 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Ahí se nos habla de lo que empezamos el domingo pasado. Dice que la voluntad de Dios, en primer lugar, si usted lo lee desde el versículo 16 hasta el versículo 18, va una línea, va una línea de pensamiento. Dice el versículo 16, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, en ese versículo el Señor presenta tres cosas que tienen que ser parte de su voluntad para nosotros como cristianos. La primera cosa que nos dice en el versículo 16, que tenemos que estar siempre gozosos. Y decíamos que el gozo no tiene que ver con alegría, porque a veces podemos estar en medio del dolor, pero a pesar de todo, sentir gozo, sentir seguridad, tranquilidad. Dice la palabra que muchas veces las circunstancias que pasan en nuestra vida, Dios las usa para ayudarnos a demostrar qué tan fuerte es nuestra fe. Y es interesante, porque la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 18, vaya conmigo a Jeremías 18, Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Ahí el Señor nos habla de que muchas veces ese tipo de situaciones que pasan en nuestra vida, el gozo del Señor tiene que manifestarse en nosotros. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, que en medio de las circunstancias difíciles de la vida yo puedo gozarme, no en las cosas que están pasando, sino en el saber de que yo tengo un Dios todopoderoso, que a pesar de todo lo que esté enfrentando, Él siempre sigue estando en el trono. Y dice la palabra en Juan capítulo 10 que Él me tiene en el hueco de su mano y que nadie me puede arrebatar del hueco de su mano. Y aquí en capítulo 18 de Jeremías capítulo 18, versículos 1 hasta el versículo 6, el Señor le hace esta presentación a Jeremías y le dice que Dios muchas veces va a usar las circunstancias difíciles de nuestra vida para moldearnos, para sacarnos de nuestra zona de confort. Y recuérdese, muchas veces Dios me está probando,
Muchas veces es el diablo que me está tentando y muchas veces soy yo el que me meto en esas circunstancias por las decisiones que tomo en mi vida. Por eso el Señor dice en Jeremías 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muchas veces, la única manera en que yo puedo experimentar realmente el gozo de Dios en mi vida es cuando estoy enfrentando una crisis, cualquiera que sea. Cuando estoy enfrentando una crisis matrimonial, cuando estoy enfrentando una crisis familiar con los hijos o con los papás, cuando estoy enfrentando una crisis de trabajo, cuando estoy enfrentando una crisis de enfermedad. En esos momentos es cuando yo tengo que demostrar qué tan fuerte es realmente mi fe en Cristo. El Salmo 149 dice que tenemos que alabar a Dios aún desde las camas. Cuando estamos ahí postrados, cuando la enfermedad realmente está tan fuerte en mi vida, cuando el doctor me ha dicho que no hay cura para mi enfermedad, ahí yo tengo que demostrar qué tan fuerte es mi fe en Dios. Ahí tengo que entender también que muchas veces las situaciones que pasan en mi vida son los medios que Dios usa para transformarme, para cambiarme. Porque, hermano, confiar en Dios cuando las cosas van bien es bien fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es complicado. Es complicado. Es difícil darle gracias a Dios cuando pierdes el trabajo. Es difícil cuando vas al médico y el médico te dice que tienes una enfermedad y no hay ninguna cura posible. Pero esas enfermedades incurables son el tiempo o el ambiente propicio para que Dios haga un milagro. Porque a veces Dios puede usar los médicos, pero hay cosas que ni los médicos más capacitados pueden entender. Solamente Dios. Entonces a veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida donde nos vamos a ver incluso, fíjese, empujados a fallarle a Él. Porque yo puedo decir que soy fiel a mi esposa, pero cuando yo demuestro que realmente soy fiel, cuando estoy frente a la tentación y digo que no por amor a ella, ahí es donde demuestro que soy fiel. Porque mientras yo no pase una situación así, no puedo demostrar que realmente soy fiel. Entonces yo demuestro mi fidelidad a Dios cuando en un problema difícil de mi vida, a pesar de que no lo entiendo, yo sigo confiando en Él a pesar de todo. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 6. Dice el apóstol Pedro, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi fe va a ser probada para demostrar realmente qué tan fuerte es mi fe en Jesucristo. El Señor decía en la parábola de los terrenos que cuando cayó la semilla en las piedras, eso representa a aquel cristiano, aquella persona que cuando está escuchando la palabra se goza y dice, wow, aleluya, sí, Dios es un Dios fiel. Pero cuando vienen las pruebas y las situaciones difíciles, se desinfla. Yo he escuchado muchos cristianos decir que no quiere saber nada de las cosas de Dios, porque a él lo convencieron de que cuando se convirtiera, todas las cosas iban a solucionarse. Hermano, los problemas no se solucionan porque usted se convierta a Cristo. El único problema que realmente se soluciona en el momento que usted cree en Cristo es que a partir de ahora usted tiene la seguridad de que usted va al cielo, tiene salvación y vida eterna. Pero hermano, los cristianos seguimos, igual nos morimos. ¿Sabe cuánto pastor ha muerto en este tiempo de la pandemia? Es impresionante. Y no crea que pastores ancianos, o sea, haya gente de edad, no, hermano, pastores jóvenes, pastores de 22 años, pastores de 30 años, dejando a sus familias y las iglesias sin un líder. Entonces realmente nadie puede tener control de ese tipo de cosas. No importa en el país donde nos encontremos, todas las personas somos susceptibles a perder la vida. Todos, hermano. No sabemos cuándo nos vamos a morir.
Y es doloroso cuando uno pierde, tiene una pérdida, cuando uno tiene una crisis en su vida. Pero ahí es donde demuestro cuán fuerte es mi fe en el Señor. Cuando usted va a la Biblia y va a Hebreos capítulo 11 y nos habla de la lista de los héroes de la fe, hermano, dice la Biblia que ellos, muchos de ellos, no recibieron su promesa aún estando en vida. Dios es fiel, pero muchas veces las cosas no van a pasar como nosotros queremos que pasen. Pero en medio de las circunstancias yo tengo que mantener mi gozo puesto en Cristo. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro 5, 7, se lo leo. 1 de Pedro 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, muchas veces es necesario enfrentar la tormenta para poder experimentar el poder de Dios. Hermano, ¿sabe por qué Pedro tuvo la bendición de poder caminar en el agua? Porque Pedro se atrevió a creerle a Dios. Es cierto, cuando ya vio la tormenta se desanimó y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y usted y yo podemos criticar a Pedro, pero dígame, ¿cuántos de nosotros hemos podido caminar sobre el agua? Ninguno, solo Pedro. A pesar de todo lo cabeza dura que era Pedro, Pedro le creía a Dios. Y a veces nosotros es bien difícil creerle cuando las cosas van mal. Pero una de las realidades que tenemos que entender usted y yo todo el tiempo es que Dios siempre va a estar conmigo. La promesa de Mateo 28, versículo 20 es clara. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando usted está solo en su casa, que no hay nadie ahí, ahí está Dios. Fíjese aquí un versículo que muchas veces usamos para enseñar que Dios está con nosotros. Es el pasaje donde Jesús dijo que cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero ¿qué pasa cuando está usted solo? Es que Dios dejó de estar con usted porque no hay 2 más, o no hay otro más con usted. Entonces, hermano, Dios está con nosotros aunque estemos solos. Ahí en la soledad, cuando nadie me ve, cuando estoy luchando con esa crisis, con ese problema, ahí sigue estando el Señor. En Deuteronomio capítulo 31, véalo por favor. Deuteronomio 31, versículo 6. A mí me fascina cómo el Señor habla de las promesas, cómo el Señor enfatiza que para Él es importante que entendamos en todo momento que nunca nos va a dejar solos. Nunca, hermano. No importa las circunstancias difíciles de nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces yo le quiero pedir algo a usted en este momento. Busque otra vez Deuteronomio capítulo 31 y dígaselo a la persona que está a la par suya, dígaselo. Dígaselo este versículo exactamente como está ahí. Deuteronomio 31, 6. Dígaselo a su hermano ahí. Dígale, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Bueno, ese es el Dios que tenemos. O sea, Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos muchas veces incrédulos. Dios sabe que muchas veces tenemos tiempos de angustia, que somos miedosos, que somos temerosos, que nos acobardamos. Dios sabe todo eso. Y por eso Él da la promesa muchas veces en la palabra de que Él va a estar con nosotros. Como dice el Salmo 23, cuando pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Esa es la promesa del Señor. Entonces, ¿por qué yo me gozo? No porque las circunstancias no me estén tocando. Claro que sí, hermano. Claro que sí, es difícil gozarse. Pero dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. En el Salmo 46, versículo 1, se lo leo. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 10 y versículo 11, siempre del Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren, qué tremendo. Qué tremendo cómo Dios sigue estando fiel con nosotros. Ahora, una de las cosas importantes
Cuando uno habla del gozo, puede ser que en su mente y en mi mente eso sea como muy abstracto. Usted me dice, está bien, yo tengo que gozarme, pero ¿cómo lo pongo eso en práctica? Sencillo. Cuando usted va a 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 17, primer versículo 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Cuál es la segunda parte de la voluntad de Dios en esos versículos? Orar sin cesar. Dios sabe que nosotros necesitamos muchas veces expresar lo que sentimos, cómo estamos sintiéndonos en ese momento de dificultad. Y ahí en el versículo 17, el Señor dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Es decir, orar continuamente, todo el tiempo, donde te muevas, cuando vas en el carro, con los ojos abiertos, tú puedes hablar con Dios, tú puedes comunicarte con Dios, tú puedes pasar un tiempo de intimidad con Dios. Cuando estás cocinando los frijoles, Dios quiere que le hables a Él. Cuando estás en el baño incluso, puedes hablar con Él. Cuando estás bañándote, habla con el Señor. Cuando vas por la calle caminando, habla con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que estemos conscientes todo el tiempo de que su presencia en nuestra vida es real. ¿Cuál es el problema con nosotros muchas veces los cristianos? Que a veces no nos damos cuenta que el orar no es una opción, hermano. Fíjense que, por ejemplo, los miércoles estamos teniendo culto de oración y nos conectamos por Zoom. Pero no todos se conectan. Y muchas veces el problema es que no nos gusta orar. Yo me recuerdo hace muchos años, allí en El Salvador, fui a una iglesia de las Asambleas de Dios y hablando con el pastor, me decía, es impresionante, pero cuando es el culto de alabanza, y la iglesia está llena. Pero el día del culto de oración la gente no viene. Porque a la gente le gusta experimentar el gozo de la alabanza, pero no le gusta entrar al tiempo de intimidad con Dios y orar con Dios. O sea, la gente cuando tiene problemas, lo más fácil es llamar a otra persona y decirle, oye, ora por mí. Pero supone que quien entiende mejor tu problema eres tú mismo. Entonces lo importante sería que cada uno de nosotros presentara delante de Dios sus necesidades. Vea lo que dice, por favor, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Es interesante porque mucha gente tiene fuerza para correr, para practicar deporte, para hacer otras cosas, pero no para ponerse de rodillas y orar, o para hablar con Dios, para tener intimidad con Dios. Pero la palabra de Dios nos recomienda de que todo el tiempo tenemos que tener esa comunicación constante con Dios. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar, todo el tiempo. Vea Juan capítulo 18, cómo el Señor dice que la oración es una necesidad, así como usted y yo necesitamos comer para poder estar bien saludables, así como necesitamos respirar para poder seguir viviendo, así como necesitamos tomar agua para seguir viviendo, de esa misma manera, el orar tenía que ser algo sumamente importante en nuestra vida. Y recuérdese, no se trata de orar solamente en la iglesia, porque hay gente que ora aquí en la iglesia, pero en su casa no ora. Hay gente que lo único de oración que tiene en su casa es el momento de comer. 3 veces al día, rapidito. Yo no sé cómo será usted cuando ora por la comida, pero yo soy al grano, directo. Hay gente que cuando ora por la comida, allá aprovecha para orar por todo. Hay gente que se echa media hora orando y es para la comida. Oran por los países, por los pastores, por las misiones, por los enfermos, pero lo único que le pidieron fue orar por la comida. Es decir, cuando usted le dice, hermano, ore por la comida, lo normal sería que usted dijera, Padre, te damos gracias por estos alimentos, amén, ¿ya? Pero cuando una persona tiene la tendencia de orar por todo en el momento de la comida, eso refleja que no tiene tiempo de intimidad con Dios en otro momento. Porque la Biblia no nos habla de que usted tiene que cerrar los ojos cuando ora. La Biblia dice que la oración tiene que ser en todo momento. Decía el salmista, lo mismo mencionaba en varias partes. Pero aquí en Juan capítulo 18, vea lo que dice, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Y no desmayar, porque a veces el problema es que no oramos constantemente porque nos cansamos. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él? ¿Cuándo, hermano? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el orar es una necesidad, tendría que ser algo normal en la vida de nosotros, los creyentes. Si su vida de oración solamente se limita al momento de la comida, si su tiempo de oración solamente se limita a lo que se ora en la iglesia, estamos mal, hermano. Porque yo sé que ninguno de los que estamos aquí come solamente el domingo. O hay alguien aquí que solamente desayune, almuerzo y cene el domingo, y el resto de la semana no. O hay alguien que solamente coma el viernes en la noche y el domingo durante el día. No, hermano, todos los días comemos. ¿Por qué? Porque es una necesidad, ¿no? Tenemos hambre. Entonces la oración tenía que ser una necesidad en nuestra vida. No importa si hay o no hay problemas, porque la situación está, la crisis está en nuestra vida, en que siempre, por alguna razón, hemos reducido la oración a una lista de peticiones. Entonces decimos, bueno, si no hay necesidad, entonces ¿para qué oro? La oración tiene que estar ahí todo el tiempo. Involucrar a Dios en todo momento. O sea, Dios quiere que lo tomemos en cuenta en todo. Con lo que sea, hermano. Ahora las cuestiones más triviales. Ahora las cuestiones más a lo mejor sin sentido. De hecho, la Biblia dice que la oración, fíjese que la oración es una demostración de fe hacia Dios. La Biblia dice dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que yo no puedo controlar, hermano. Yo tengo que ver la oración como una muestra de mi fe en Dios en todo momento. Recuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando un cristiano no ora, es porque posiblemente no tiene fe en su corazón. Cuando oramos, mostramos dependencia de Dios. En Juan capítulo 15 Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, cuando yo oro todo el tiempo, estoy diciéndole al Señor: Señor, no puedo hacer nada si no estoy conectado contigo. No puedo hacer nada, no puedo tomar ninguna decisión a menos que tú estés ahí, Señor, involucrado en cada situación de mi vida. Ahora, ¿cuáles son algunos obstáculos que se dan para orar? ¿Por qué a los cristianos nos cuesta tanto orar? En primer lugar, la falta de tiempo. Hay cristianos que dicen: no, yo no tengo así un tiempo de oración, porque pensamos que para orar usted tiene que estar una hora. No necesariamente, hermano. No necesariamente. A veces la cuestión de falta de tiempo es una simple excusa para decir que somos perezosos. A veces la cuestión de falta de tiempo es una excusa para decir que estamos desmotivados a orar. A veces la falta de tiempo es una excusa para decir que realmente no me interesa orar. No me interesa orar. O sea, no le veo una importancia. Entonces, poco a poco, una persona que no ora, poco a poco va decayendo en el tiempo la importancia de la oración, y hay un momento en que ya la oración se vuelve un ritual que no tiene ningún sentido para la persona. En el Salmo 5.3, David dijo: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El cristiano tendría que empezar el día con un tiempo con Dios, en la mañana, su tiempo devocional. No tiene que ser una hora, hermano, puede ser poco tiempo, 10 minutos, pero usted empezó el día con el Señor. Prepárese su buena taza de café y váyase a la mesa y pase tiempo con el Señor. Y lea la palabra, déjele que el Señor le hable. En el Salmo 32, versículo 6, Salmo 32, versículo 6, dice el salmista, Salmo 32, 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él,
Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Deben ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Se da cuenta por qué muchas veces Dios permite problemas en nuestra vida? Porque si no es así, no oramos, hermano. Mire, cuando hay problemas, hay gente, cuando hay situaciones críticas en su vida, aquí están en la iglesia metidos, orando, clamando al Señor. Cuando todo se arregló, empiezan a alejarse. Entonces buscamos a Dios como un 911. Cuando estoy en problema, lo busco. Cuando estoy bien, me olvido de Él. El Señor dice, no, yo quiero que ores todo el tiempo. Cuando usted pregunta al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad de Dios es que oremos todo el tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier momento de la vida, en cualquier situación, Dios quiere que oremos, que lo tomemos a Él en cuenta en cada situación. Si un muchacho te declaró su amor y te dijo, mira, eres la mujer más hermosa del mundo, antes de decirle que el sí, ora. Dice la palabra que el Señor conoce todos nuestros suspiros y nuestros deseos. No le es oculto. Dios sabe que te gusta ese muchacho. Pero antes de decirle que sí, pregúntale al Señor. Porque Él sabe el futuro, tú no. ¿Verdad? Cuando hablamos de novios, los varones le bajamos a la mujer el cielo y la tierra y las estrellas. Y la luna y todo eso. Mira, cuando hablamos de novios, le regalamos chocolates, flores, le abrimos la puerta. Y cuando nos casamos, ¿qué pasa? Ya no le llevamos chocolates, porque decimos que engorda. Ya no le damos flores, porque solamente cuando hay a un cumpleaños o cosas así, ya no le abrimos la puerta, hermano. Ya que si quiere subir, que se suba, si no, que se quede y se vaya en autobús. O sea, como que se pierde ese sentido de valor de la persona. Entonces lo mismo nos pasa con el Señor cuando andamos en el primer amor. Queremos orar, queremos leer la palabra, queremos estar en la iglesia, pero a medida que va pasando el tiempo, todo se vuelve una rutina. Por eso hay gente que va a la iglesia a ver qué le va a dar el Señor. Cuando llegamos a la iglesia, lo que tenemos que ir es buscando qué le vamos a dar a Dios. Recuérdense, la música no se prepara en función de qué es lo que le gusta a usted, sino que se prepara todo en función de qué es lo que le gusta a Él. Yo he estado en diferentes iglesias donde he estado predicando y he visto alabanzas de diferentes estilos. Y yo he visto el gozo del Señor en los diferentes tipos de alabanzas, sin importar el estilo. Hace tiempo vi un video de un grupo de misioneros que fue a Colombia, creo que era Colombia o Venezuela, y ellos fueron a una cárcel, y el pastor, es un pastor de una iglesia muy grande, dice que él nunca había visto una experiencia de adoración como la que vio en la cárcel. Dice, esa gente era más libre que la gente que está fuera de las cárceles. Porque dice, yo veía esos hombres tatuados, rapados, dice, con marcas, cicatrices en sus cuerpos, llorando como niños delante de Dios, y diciéndole, Señor, te amamos, estamos agradecidos por un nuevo día de vida que nos has dado, pero están en la cárcel. Cuando los que estamos aquí afuera, si ya empieza a nevar, la gente ya no va a la iglesia. No vale la pena. Pero seguro que se lo llaman a trabajar, se va. Ahí usted demuestra quién es más importante. ¿Se da cuenta? Entonces, para Dios quiere que entendamos que tenemos que buscarlo a Él en todo tiempo, hermano, en cualquier circunstancia, no importa lo que esté pasando. Otro de los problemas, aparte del tiempo, otro de los obstáculos, es que nos dejamos controlar por la ansiedad. Mi hermano, los problemas están presentes en la vida de todos tenemos problemas. Pero estar dominado, caer en depresión, en ansiedad, en ese tipo de crisis, hermano, eso no soluciona los problemas. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada, hermano, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjense que es interesante porque en este pasaje
el apóstol Pablo nos enseña que cuando oramos tenemos que ser agradecidos a Dios. ¿A qué está refiriendo Pablo en este pasaje? Es que cuando usted y yo oramos a Dios, le decimos, Señor, tengo esta enfermedad, Señor, y el médico me ha dicho que no hay ninguna cura para esta enfermedad. Pero, Señor, te doy gracias, porque si tú decides sanarme, tú lo vas a hacer. Pero, Señor, aún si no me sanaras, yo sigo alabándote y bendiciéndote en todo momento. Eso es orar con acción de gracias. O sea, yo le doy gracias a Dios antes de recibir el milagro. Y doy gracias a pesar de si ese milagro no llega de todas maneras. Porque yo sé que Él sabe lo que es bueno para mí. Entonces yo estoy agradecido todo el tiempo. Fíjate que en Filipenses capítulo 4, ahí en el versículo 11, este pasaje se usa mucho cuando una persona tiene dudas acerca de algo. Y lo sacamos de contexto, pero ahí en el versículo 11, Filipenses 4:11, Pablo nos está hablando de que él había aprendido a estar contento si había abundancia o si había escasez, si había salud o había enfermedad, si había paz o había crisis. Dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si usted y yo estamos conscientes de que Dios es un Dios todopoderoso, ¿se da cuenta por qué Él nos manda que oremos a Él todo el tiempo? Que estemos en una constante comunicación con Él. Porque Él quiere darnos seguridad. Él quiere que en las crisis y las dificultades de la vida estemos conscientes de que no importa lo que esté pasando, Él sigue estando al lado de nosotros. Otro de los obstáculos que a veces se dan para no orar es que no sabemos cómo pedir. En este tiempo se ha dado mucho la tendencia de exigirle a Dios. Hermano, Dios es el Rey y usted y yo tenemos que acercarnos al Señor exactamente entendiendo quién es Él. Mucha gente que se acercó a Dios de la manera adecuada lo pagó de una manera muy cara. Esa es la palabra ahí en el libro de Levítico. Dice que el libro de Números también dice que los hijos de Aarón se acercaron delante de Dios y le ofrecieron fuego extraño. ¿Sabe lo que les pasó? Dios los mató instantáneamente. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de la manera que nosotros querramos. A Dios se le acerca con respeto. En este tiempo la gente tiene la costumbre de exigirle a Dios. Y hemos hablado de esto, que hay una cantante que en un momento determinado en una oración, ella después se disculpó y dijo que eran las hormonas. No sé si es cierto, pero en un momento determinado ella en la oración cruzó la línea y le dijo a Dios, Señor, no acepto un no por respuesta. Bueno, usted no puede decirle eso a Dios. Porque eso lo único que va a hacer es amargarlo. Porque si Dios ya dijo que no importa cuánto usted grite, salte y ore y ofrende, Dios si dice que no, es no, hermano. Entonces tenemos que entender que muchas veces no sabemos cómo pedir. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, Santiago 4, 2, dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Hermano, Dios jamás te va a dar lo que tú quieras. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces muchas veces oramos a Dios por cosas que Dios sabe que no necesitamos. O son cosas que Dios sabe que cuando nos la dé, nos vamos a alejar de Él. Yo he contado esta historia, escuché hace mucho tiempo, la historia de un hermano allá en El Salvador, que él había orado mucho a Dios, porque él cuando iba en el autobús hacia la iglesia, él siempre veía el montón de hermanitas que subían al autobús, decía, Señor, te pido que me des una camioneta, Señor, un microbús para poder llevar a toda esta gente a la iglesia y que no tengan que pasar tanto trabajo, Señor, estar tomando autobús. Y después de un tiempo de oración, Dios le concedió una minivan de 15 pasajeros.
Y él al principio era tremendo que él pasaba por toda la gente para llevar a la iglesia. Pero después de 2 meses se le acabó el ánimo. Y entonces un domingo no llegó a la iglesia. Y toda la gente a la que él recogía se quedó esperando el ray, el levantón. Y cuando el día domingo siguiente llegó a la iglesia, el pastor le preguntó, hermano, ¿y qué pasó? La gente se quedó esperándolo. Ah, no, hermano, espérense, nosotros también tenemos derecho a vivir. El domingo nos fuimos a la playa con la familia. Entonces esos domingos se volvió como una costumbre, esa de ir a la playa o de ir al paseo. Hay mucha gente que espera justo el domingo, el sábado no salen, porque el sábado hay que ir a comprar la comida. Entonces el domingo se van al parque, el domingo se van a la fiesta, el domingo se van al supermercado, el domingo se van a hacer las cosas. Entonces en un momento determinado vienen a pedirle a Dios cosas que Dios no nos da, porque Él sabe lo que va a pasar, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no nos da dinero? Porque Dios sabe que al tener dinero no vamos a volver a clamarle a Él. Por eso la Biblia dice que es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque la persona basa su felicidad, su seguridad en las cosas materiales que tiene, hermano. Entonces Dios quiere que entendamos que para orarle a Él hay que orar de una manera adecuada. Y mire, a veces no sabemos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces estoy en la oración y no sé cómo decirle a Dios lo que estoy sintiendo en ese momento. Como que hay una cara, como que hay una pesadez en mi corazón, pero no sé cómo expresar eso en palabras. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Cuando yo no sé cómo decirle a Dios las cosas, yo tengo a alguien que me ayuda. Yo tengo al Espíritu Santo que está ahí conmigo, vive dentro de mí, está conmigo. Y dice allí en Romanos 8, 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo, hermano, no sé cómo decirle las cosas al Padre, el Espíritu Santo intercede delante del Padre y hace mi oración que sea presentada de una manera adecuada delante de Dios. En 1 Juan capítulo 5, da la clave porque muchas veces Dios no responde, porque a veces estamos pidiendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Puede ser que yo lo quiera, puede ser que yo lo anhele, puede ser que yo lo desee y yo quiero esa cosa, pero si no es dentro de la voluntad de Dios, no me lo va a dar. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una seguridad. Cuando yo pido conforme a la voluntad de Dios, Dios me oye y Dios promete darme aquello que yo necesito. Otro obstáculo por el cual muchas veces no oramos, porque hay pecado en nuestra vida. Entonces nos da vergüenza llegar delante de Dios. Nos da vergüenza orar. Y estos son dos extremos. El primer extremo es el de sentir vergüenza porque no me quiero acercar a Dios porque hay pecado en mi vida, reconozco ese pecado, entonces creo que no vale la pena orarle a Dios porque yo sé que Dios no me va a responder. Ese es un extremo. El otro extremo es decirle, bueno, Dios es bueno y Dios sabe que todos pecamos. Entonces disminuir o ver como menos o sin importancia el pecado de mi vida. Bueno, el pecado siempre bloquea mi comunión con Dios, siempre. Siempre. En el Salmo 32, mire, cuando hay pecado en mi vida, yo no puedo quedarme ahí tirado lamentándome por el pecado, yo tengo que ir delante de Dios y orarle a Él y pedirle perdón. Dice el Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En 1 Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, que este es el otro extremo, de la gente que dice, no, yo estoy bien con Dios. Yo he escuchado de personas que
creen un cierto tipo de doctrina que es muy peligrosa y que no es bíblica. Y es lo que se llama la entera santificación. No sé si ustedes han escuchado esa doctrina. Pero entera santificación es la que enseña de que el cristiano hay un momento que ya no peca. O sea, ha llegado a un nivel tan alto en santidad, que ya no peca. O sea, puede ser que sea un mentiroso, pero ya la mentira ya no se ve como pecado, se ve como una actitud humana, pues. Ya no se ve el adulterio como un pecado, no, se ve como echarse una canita al aire. Ya no se ve el robo como un pecado, se ve como usar algo que otra persona no necesita. O sea, uno le busca excusa. Por hace mucho tiempo, nuestras iglesias empezó a dar la doctrina de los espíritus. Entonces la gente veía todo en cuestión de espíritus. Es decir, cuando alguien adulteraba es que tiene espíritu de adulterio. O alguien robaba, tiene espíritu de ladrón. Pero es el espíritu el que hacía el pecado, no nosotros. No, hermano, cuando yo tengo pecado tengo que ser honesto delante de Dios. Entonces muchas veces no quiero orar porque no quiero que Dios me confronte con mi pecado. No quiero. Por eso hay gente que deja de venir a las iglesias. Porque no quiere que la gente de la iglesia le diga, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo en tu vida? O sea, no quiere que nadie le diga nada. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, todos pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, todos pecamos y todos los días necesitamos venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Mira, pequé delante de ti, seamos específicos. No le diga, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Eso es muy general, hermano. Y ninguno de nosotros aceptaría que alguien te pidiera perdón así. Imagínate que de pronto un día usted está en su casa cocinando, de la cocina, afanada, cocinando la cena, y de pronto su esposo llega por detrás y le dice, mi amor, quiero que me perdones por todos mis pecados. ¿Qué le daría usted como mujer? Usted querría saber de qué está hablando, porque eso es muy general. Entonces lo mismo con Dios, yo no puedo decirle a Dios, Señor, perdóname todos los pecados. Y algunos van hasta el extremo porque dicen, Señor, perdóname los pecados que ya hice y lo que estoy pensando hacer. No, hermano. El reconocer el pecado delante de Dios tiene que llevarme a entender que Dios quiere que yo viva de una manera diferente delante de Él. Ahora, he escuchado que hay personas que no quieren orar porque ya se cansaron de que Dios nunca les dé lo que ellos piden. Entonces hay un momento que porque han hecho oraciones anteriormente y la respuesta fue contraria a lo que ellos pedían, ya no quieren orar. Dicen, no, ¿para qué? Si Dios nunca me da lo que yo le pido. Entonces, muchas veces nos cuesta entender de que la respuesta de Dios siempre es la correcta, hermano. A veces Dios me va a decir que sí, y el milagro o lo que estoy pidiendo se va a dar en el momento ahí inmediato. Yo he orado por gente, por sanidad, y en ese momento he visto cómo Dios sana inmediatamente a las personas. Pero también he visto personas a las que he orado y se mueren. Entonces, yo no puedo controlar eso. O sea, yo oro creyendo que Dios sana, pero el que tiene control de eso es el Señor. Cuando uno va a la Biblia se da cuenta que los apóstoles entendían ese principio, hermano. Pero cuando Pablo tiene problemas de los ojos, el aguijón que Dios le dio, él no fue donde Pedro y le dijo, oye Pedro, ora por mí pues, para que sea sanado. No. Pablo sabía que esa era una situación entre Dios y él. De hecho, cuando Timoteo se enfermó del estómago, Pablo no le dijo, ahorita voy y oro por ti. ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Tómate una copa de vino. Y esa es como la cura, pues la solución que le dio. ¿Por qué no fue Pablo y oró por él? Porque uno tiene que entender, hermano, que las respuestas que Dios da a nuestra vida, Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces el Señor nos va a decir que no, porque Dios sabe que lo que le estamos pidiendo
no es lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Muchas veces nos va a decir, espera. Muchas veces nos va a decir como a Pablo en 2 Corintios cuando le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor le dijo a Pablo, te voy a usar, pero tienes que ser débil. Porque si Pablo funcionaba de una manera al 100% en sus fuerzas, no podía ser usado por Dios así. A veces la enfermedad es lo que me hace depender de Dios, hermano. ¿Sabe por qué usted y yo vamos al médico? Cuando estamos enfermos. Pero estamos sanos. ¿Sabe cuántos hombres le rehuyen al famoso examen de la próstata? Quiero decirle que ahora ya lo hacen por la sangre, hermano, ya no lo hacen táctil. Pero los hombres tienen temor a ese examen. No se dan cuenta que en las estadísticas la mayor causa de muerte de hombres es el cáncer de próstata. Y después de ciertos años, después de tener los 40, creo que tiene que hacerlo cada 2 años, y después de los 50, cada año. Si usted no se lo hace, en un momento determinado puede llegar a tener cáncer y ya no hay vuelta para atrás, hermano. ¿Por qué? Porque no vamos al médico a buscar una solución, una prevención. Cuando yo no voy a Dios, hermano, buscando cuál es su voluntad para mi vida en esa situación específica, a veces me voy a dar cuenta de que estoy mal delante de Dios muy tarde. Y a veces el orgullo no me permite ir delante de Dios y reconocer que debo de humillarme delante de Él y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, perdóname porque tomé las decisiones sin haber tomado en cuenta tu voluntad. Hermano, dejemos de echarle la culpa a Dios. Yo he escuchado mujeres diciéndome, ay, pastor, mire este hombre, parece que no era la voluntad de Dios. Sí, pero le preguntó a Dios cuando se iba a casar con él. No, no le preguntó. Y ahora le echa la culpa a Dios. Como una película que les recomiendo mucho se llama A Medias Tintas. Una película cristiana. Y hay una escena donde hay una familia de una iglesia, donde la muchacha, ella va a la iglesia, ella es miembro activo de los jóvenes, pero ella se acuesta con el que le gusta en la escuela. No es que sea su novio, no, con el que le gusta en la escuela, ella se acuesta. Y de pronto uno de esos la embaraza. Y cuando se dan cuenta de que está embarazada, el papá está en una de las escenas, aparece el papá y la mamá llorando. Y le dicen, Señor, ¿por qué tú permites que pase esto en nuestra familia? Entonces, ¿quién es la culpa de que la muchacha esté embarazada? De Dios. ¿Por qué? Pues es que Dios no protegió a la muchacha. Es que Dios no hizo que cayera un rayo para que el inconverso no se acercara. Es que Dios no quemó la casa para que no pudieran tener la relación sexual. Bueno, siempre le echamos la culpa a alguien más. Tenemos que empezar a entender que Dios nos manda que oremos constantemente, porque Él quiere que lo tomemos en cuenta en cada decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Hay cosas que vamos a decidir que van a transformar completamente nuestra vida. Cualquier cosa. Entonces Dios espera que entendamos que Él siempre nos oye y siempre nos comprende y siempre está ahí. A veces pensamos que si Dios no nos da lo que le pedimos, cuando lo pedimos, podemos llegar a pensar que no nos ama. Hermano, Jesús era amado por el Padre. Pero cuando Jesús oró al Padre ahí en Mateo 26 y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, la respuesta del Padre fue no. Pero el Padre amaba al Hijo. Entonces no podemos decir que cuando Dios me dice que no es porque Dios no me ama. No es que Dios porque me ama no me da lo que yo le estoy pidiendo porque sabe que no es correcto. Así que Dios quiere en primer lugar que sepamos que está con nosotros todo el tiempo y en cualquier situación. Quiere también que sepamos que podemos hablar con Él en cualquier lugar y en cualquier momento. Dios quiere también que entendamos que siempre está dispuesto a escucharnos. Hermano, cuando Dios nos dice orar sin cesar, es una orden, es un mandato de parte de Dios a nosotros. Cuando usted y yo no oramos a Dios, no le eche la culpa a nadie más. Es que no oro porque yo no quiero. Seamos honestos, es que no oro porque no me interesa. Es que no oro porque no le veo importancia. Es que no oro porque no tengo el tiempo, no tengo la necesidad, no tengo el deseo de hacerlo. Seamos honestos delante de Dios. Pero en esta mañana, a mí me gustaría dejarlo con este mensaje para usted.
El orar es un privilegio. No lo desperdicie. No lo desperdiciemos. Oremos al Señor en cualquier situación. Yo a veces voy por la carretera manejando en la mañana en ese tráfico, y cuando veo que la gente se me mete, yo le digo, Señor, pero esta gente, mira, voy hablando con él, voy presentándole mi queja. Señor, ayúdame por favor, que lo que me toca hacer ahora en el trabajo, que lo haga bien. Señor, ayúdame que no me vaya a electrocutar en algún cable. Señor, ayúdame por favor a hacer las cosas de tal manera que yo recuerde en todo momento que lo estoy haciendo para glorificarte a ti. Y al terminar el día de trabajo, yo le digo, Señor, gracias porque todo salió bien. Señor, gracias porque tú me cuidaste. Gracias porque ninguno tuvo un accidente. Gracias porque nadie, Señor, va a tener problemas para llegar a su casa y poder pasar tiempo con la familia. Hay tantas cosas por las que uno puede orarle al Señor. Es más, podemos darle gracias en este momento al Señor porque estamos aquí. Hay gente que no se puede congregar, hermano. Hay en otras provincias donde la situación está súper difícil. En Manitoba no permiten que la iglesia se reúnan. Hay una iglesia que trató de reunirse fuera en el parqueo, estando en sus carros. Creo que al pastor le pusieron $5,000 de multa por estar afuera en el parqueo, cada uno en su carro. Aquí podemos reunirnos. Entonces son cosas por las que uno puede darle gracias a Dios. Hoy usted va a llegar a su casa y va a poder pasar tiempo con la familia, va a poder compartir algo de comer con su familia. Hay que darle gracias a Dios por eso. Nuestra familia, ahora que ha pasado las situaciones allá en nuestros países, están bien, hay que darle gracias a Dios. Todos los días, dije el Señor. Entonces la invitación para usted, para mí es esta, de parte de Dios. Háblame, búscame, ten intimidad conmigo. Dice el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y mi Dios, gracias porque en ningún momento, Señor, en ningún momento tú has dejado de escuchar nuestro clamor, nuestra petición, Señor. Gracias porque tú nos invitas en esta mañana a poder, Señor, pasar tiempo contigo. No tenemos que estar en la iglesia, no tenemos que estar en un lugar específico, no tenemos que tener un tiempo específico para hablar contigo, Señor. Cualquier momento, Señor. Ahora, Señor, las Biblias las andamos en nuestro celular, así que podemos andar con la palabra en cualquier lugar donde nos encontremos. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque te adoramos. Gracias porque te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie donde está y levante sus manos. Dígale, Señor Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero pasar tiempo contigo. Te adoramos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Cristo, te adoramos. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Cristo, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos. Cristo, mi Señor. Dígaselo, Señor. Te adoramos. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor.
gloria. Te bendecimos, Señor, porque tú eres aleluya. digno, porque tú eres rey, tú eres grande, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Gracias porque podemos estar, Señor, en intimidad todo el tiempo contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos al lugar santísimo a cada momento, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Te adoramos, Señor. Solo tú eres santo. Señor. Santo mi Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, ayúdanos a cada día, Señor, reconocer y disfrutar ese privilegio de estar en comunión constante contigo, Señor, de orar, de hablar, Señor, contigo. Padre, que en cualquier actividad que estemos haciendo, Señor, podamos estar conscientes de tu presencia y al mismo tiempo, Señor, disfrutar de esa intimidad contigo y poder hablarte, Señor. Poder no solamente pedirte, sino darte gracias, bendecirte, Señor, disfrutar de simplemente estar contigo. Señor, háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo habla nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa palabra, Señor, tuya a nuestro corazón. Y porque vamos, Señor, a hacer todas las cosas según tu voluntad, Señor. Mi Dios, te damos gracias. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor. Amén.